el impuesto y sobre eso aplicar la tabla correspondiente para determinar. Un impuesto patrimonial, un impuesto de emergencia, y como es un impuesto de emergencia ya nos da la idea de que es un impuesto directo, es decir, que se establece por un tiempo determinado y en este caso las prórrogas sucesivas, digamos, nos mantienen hasta el día de hoy. Vamos al enunciado, si les parece, y vamos a ir haciendo la misma mecánica que hacemos en las clases. Vamos a ir leyendo, vamos a ir tildando en la solución y vamos resolviendo las consultas a medida que se vayan dando. Tengan a mano, por favor, la ley y el decreto reglamentario de bienes personales y vamos a ir desarrollando el trabajo práctico. Caso. Agostina Soto, residente en el país. Si ya es residente en el país, tenemos una primera cuestión, que ella va a tributar por los bienes personales que tenga en el país, como los que pueda llegar a tener en el exterior. Un residente en el exterior solamente va a tributar por los bienes en el país. Socia de una y titular de una empresa unipersonal dedicada a la venta de cosméticos, a efecto de la determinación y liquidación del impuesto sobre los bienes personales por el periodo fiscal 2021, presenta la siguiente información respecto de sus bienes y datos patrimoniales. En términos generales, si leemos los títulos, vamos a tener bienes inmuebles, vamos a tener automotores, vamos a tener créditos, saldo en las cajas de ahorro, bienes de uso de la oficina profesional, participaciones de las empresas, un capital, otros bienes personales del hogar, deudas que pueda tener y algunos otros datos que vamos a necesitar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Determinar el impuesto sobre los bienes personales para el año y calcular los anticipos a ingresar durante el 2022. Bueno, vamos a irnos entonces a la solución y vamos a ir leyendo punto por punto, comenzando por inmuebles. Bienes inmuebles, nos da la referencia ya de la ley para la evaluación, artículo 22, inciso A, artículo 12, 14, 15 y 17 del decreto reglamentario. Nos plantea un inmueble destinado a casa-habitación. Y cuando aparece esta palabrita casa-habitación, les tiene que llamar la atención porque sería una de las excepciones que nos permite la ley deducir algún tipo de deuda relacionada con la adquisición de esa casa-habitación. ¿Por qué? Porque en general decimos es grava la manifestación imperfecta del patrimonio, porque grava solamente en general, salvo los casos que vamos a ver hoy, grava bienes, sin tener en consideración que esos bienes podrían haber sido adquiridos mediante una deuda, es decir, por ejemplo, sacado un préstamo para adquirir un bien, entonces mi patrimonio neto, como lo podríamos decir en contabilidad, es menor. No es lo mismo, o no es la misma capacidad patrimonial que podría llegar a tener si es que deduzco deudas o la persona que no tiene deuda y tiene los mismos bienes. Bueno, más allá de esta crítica, lo que tenemos hoy es manifestación imperfecta de esta capacidad contributiva que es poseer determinados bienes porque no permite deducir las deudas, salvo tal vez en el caso de casa-habitación, que sería una de las excepciones. Una de las preguntas clásicas de la teoría del tercer parcial justamente es las excepciones de donde se pueden computar deudas en el caso del impuesto sobre los bienes personales. Una de esas es deudas contraídas para adquirir la casa-habitación o construir la casa-habitación. Bien, presentemos el caso. Impuesto destinado a casa-habitación adquirido el 1 de marzo de 2014 en 450.000 pesos. Importe que incluye 13.000 pesos de gasto de escrituración. Las evaluaciones fiscales a los fines del impuesto inmobiliario son, y nos da una serie de evaluaciones fiscales al 1 de marzo de 2014, cuánto es el terreno, cuánto es el edificio, cuánto es el total, al 31 de diciembre del 17 y al 31 de diciembre de 2020. Y en realidad, si recordamos cómo evaluar inmuebles en este tipo de casos, me voy a la ley, si quiero lo tomemos un ratito, 22 inciso A, sí, digo bien, 22 inciso A, y en este caso es un inmueble adquirido. Los bienes situados en el país se valoran conforme a inmuebles adquiridos, al costo de adquisición o valor a la fecha de ingreso del patrimonio. ¿Cuál es el valor de adquisición a fecha de ingreso? Los 450. Y en realidad los 450 los tendríamos que actualizar, porque la ley nos dice costo de adquisición, se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 27, etcétera, etcétera.
Y para impuestos sobre los bienes personales, esta actualización no está operativa. Es decir, nosotros los ponemos acá como 1, porque está en la letra de la ley, pero no resulta operativa porque el valor siempre va a ser el mismo, se va a actualizar por 1, salvo en un determinado caso que ya lo vamos a ver. Entonces, ante la pregunta de decir, bueno, el ajuste por inflación, si nosotros, pregunta de examen final, ¿el ajuste por inflación está vigente en impuestos a las ganancias y en impuestos sobre los bienes personales? Bienes personales, no está vigente, no resulta operativo, pero sigue estando en la letra de la ley. Entonces, siempre actualizamos por 1, salvo para el caso de, que ahora lo vemos justamente, del piso por el cual tributan los inmuebles. Pero en general no. Y para ganancia, bueno, ya sabemos que existe en el artículo 92, y el tema del ajuste por inflación impositivo, que se tienen que dar determinados parámetros que se están dando ahora para que resulte operativo. Entonces en ganancia depende, y en bienes personales no, salvo un solo caso donde se aplicaría una actualización. Bueno, tenemos los 450.000 pesos. Y si me voy un poquito más abajo, al segundo párrafo, cuando se trata de inmuebles con edificios, construcciones o mejoras, a valor atribuible a los mismos determinados de acuerdo a los apartados anteriores, se detraerá el importe que resulte de aplicar a dicho valor el 2% anual en concepto de amortización. Es decir, que vamos a trabajar o vamos a calcular o vamos a tener que calcular una amortización para poner como base imponible en el caso de inmuebles el valor residual, es decir, el valor de origen actualizado menos la amortización que correspondiera. Y hay que amortizar en función de que, si sigo leyendo la ley, me dice, al efecto de la aplicación de lo dispuesto precedentemente en el caso de inmuebles adquiridos, que es nuestro caso de casa-habitación, la proporción de valor actualizado atribuible al edificio, construcciones o mejoras, se establecerá teniendo en cuenta la relación existente de dicho valor y el del terreno según la avalúo fiscal vigente a la fecha de adquisición. Por eso yo necesito la evaluación fiscal al momento de la adquisición, porque eso me va a dar el porcentaje a aplicar en función de los 450.000, cuánto corresponden a terreno y cuánto corresponden a edificios, porque sabemos ya desde el comienzo del cuatrimestre que se amortiza solo el edificio. Porcentaje, yo tengo evaluación fiscal 350.000, de los cuales 234.500 es edificio. Entonces, de los 234 sobre los 350, un 67% de los 450 sería el valor amortizado. ¿Y qué pasa acá? Tenemos trimestres, porque en realidad los trimestres no los vamos a encontrar, o este tema de trimestre, al igual que viene en ganancias, perdón, no lo vamos a encontrar en la ley, sino vamos al decreto reglamentario y nos va a decir ese 2% se va a trabajar en forma de trimestre, al igual que hacíamos con ganancias. Entonces tenemos el 450.000 por el 67% valor del edificio por 32 trimestres dividido 200. ¿Por qué 32 trimestres? Porque son la cantidad de trimestres que han transcurrido hasta la fecha que yo estoy evaluando, hasta el 31 de diciembre. Tomaría desde el primer trimestre del 2014 hasta el cuarto trimestre del 2021. Tengo que sacar una amortización acumulada y una diferencia que tenemos con ganancias. Porque en ganancias siempre sacamos una amortización del ejercicio, que es lo que vamos a mandar a gasto. En este caso tenemos que sacar la amortización acumulada para ver el valor residual, que es lo que va a ser nuestra base imponible en el impuesto. Por eso son 32 trimestres sobre los 200. Fíjense, dentro de la fórmula, este archivito lo tiene, y nos da los 401.760.000. Y con inmuebles y automotores tenemos pisos. Es decir, si bien nos puede dar un número el cálculo que acabamos de hacer, el valor residual de ese inmueble, valor de origen actualizado menos amortización acumulada, tenemos que compararlo sí o sí con un piso y no se puede tributar por debajo de ese piso. Ese piso está en el siguiente párrafo, donde dice, el valor a computar por cada uno de los inmuebles determinados de acuerdo a las disposiciones de este inciso no podrá ser inferior al de la base imponible, y ahí seguro que tienen resaltado porque es una cuestión de transición, vigente el 31 de diciembre de cada año por el que se liquida, fijado al efecto del pago del impuesto inmobiliario, etc. Entonces, tenemos que agarrar o buscar la boleta del pago inmobiliario, del pago del impuesto inmobiliario de estos inmuebles para ver cuál es el piso sobre el cual yo tengo que comparar la evaluación de ese valor residual contra este piso. Pero resulta que seguro deben tener una llamadita abajo en la ley, donde esto en realidad no resulta aplicable porque hay una norma de transición.
¿Cuál es la norma de transición? Hay una distinción porque el impuesto inmobiliario, ¿quién lo cobra? ¿Qué nivel de Estado lo cobra? Depende de la provincia. Acá en Salta en realidad lo cobran los municipios, si es impuesto inmobiliario urbano, si es impuesto inmobiliario rural lo cobra la provincia. Pero en otras provincias los cobra directamente la provincia, no lo cobran los municipios. Entonces hay una diversidad de criterios de evaluación de los inmuebles, uno por cada sujeto que lo evalúa. Acá en Salta podemos llegar a tener un criterio de evaluación de inmuebles distintos, uno por cada municipio, o sea, 60 criterios de evaluación distintos de determinados inmuebles. Entonces, para unificar eso, hay una ley, ya les digo el número, la 27429, que crea o que trata de organizar un organismo federal donde fije las pautas de evaluación de los inmuebles que sea uniforme para todo el país. Una vez que esté creado ese organismo y fije esas pautas que apliquen los organismos que justamente los estados que cobran el impuesto inmobiliario, recién va a ser operativo lo que acabamos de leer, es decir, tomar la evaluación fiscal el 31 de diciembre. Hasta eso tenemos una regla o una norma de transición que nos va a decir, usted tome el impuesto inmobiliario del año 2017, fíjese la evaluación fiscal de ese año, y va a tomar como piso esa evaluación fiscal actualizada por el IPC. Entonces, eso es lo que tenemos acá en la resolución. Voy al 2017 y siempre voy a tener que buscar el valor fiscal a esa fecha, 350.000. Y tengo que actualizar desde la fecha de diciembre del 17 a diciembre del 2021, en este caso si estamos liquidando 2021. Tenemos el coeficiente que nos da el enunciado y en realidad tenemos un piso de 1.260.000. Entre los 450.000 y el 1.260.000 voy a tener que tomar el mayor porque decimos que este es un piso. Lo que me da mayor en este caso justamente es la evaluación fiscal actualizada por el coeficiente. Voy a tener que declarar 1.260.000. Pero decíamos al comienzo de este punto que es una de las excepciones donde me permite la ley deducir algún tipo de deuda relacionada con el bien que se ha adquirido. Fíjense en ver también punto 8.1. Me voy al enunciado al 8.1, ¿qué es lo que me dice? 8.1, el 8 es deudas. 8.1 me dice, el inmueble destinado a casa habitación fue adquirido con un crédito hipotecario cuyo saldo de capital adeudado al 31 de diciembre del 2021 asciende a 260.000. Y esto lo tenemos primero, segundo, tercero, en el cuarto párrafo del inciso A del artículo 22. De tratarse de inmueble destinado a casa habitación o de casa habitación del contribuyente o del causante en caso de sucesión indivisa, del valor determinado de conformidad con las disposiciones anteriores, podrá deducirse un importe adeudado al 31 de diciembre de cada año en concepto de créditos, no dice hipotecario, no puede ser un crédito personal, que hubieran sido otorgados para la compra o construcción de dichos inmuebles o para la realización de mejoras en el mismo. Entonces me permite deducir, en este caso, un pasivo, una deuda, en el caso de personas humanas. ¿Cuál es la deuda? No es el valor sumado de todas las cuotas que debo. Ojo, es el valor del capital adeudado al 31 de diciembre. Esa es la deuda al 31 de diciembre, sin contar los intereses que todavía no se han devengado. Tenemos 260.000 pesos por el enunciado, y en definitiva el valor a computar es 1 millón de pesos. Hasta acá estamos, ¿no es cierto? Y si es casa habitación, tenemos una complicación adicional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como esquema liquidativo para bienes personales, valuamos los bienes, restamos las deudas en aquellos casos específicos que nos permiten, y tenemos una base. Sobre esa base, si supera un mínimo no imponible, se va a tributar, y si no supera ese mínimo no imponible, no se va a tributar. Ahora, en este caso, para casa habitación, nosotros como que tenemos un mínimo exento especial. ¿Cuál es la diferencia entre un mínimo exento y un mínimo no imponible? Hasta 2018, 2017, 2018 o 2019, uno de esos 2 años, no tenemos mínimo no imponible en impuestos sobre los bienes personales, tenemos un mínimo exento. ¿Qué quiere decir esto?
que superado un peso de ese mínimo se paga por el total. En cambio, el concepto de mínimo no imponible, que ya lo tiene desde ganancias, se tributa sobre la diferencia, es decir, lo que supere ese piso, lo que supere ese mínimo. Como está hoy bienes personales, se tributa justamente con mínimo no imponible. Superando ese mínimo no imponible, se tributa por la diferencia, lo cual es un poco más lógico, ¿no es cierto? En cambio, en este caso, con casa habitación, nosotros tenemos un mínimo exento específico aplicable a casa habitación. Si la evaluación de la casa habitación tiene un valor inferior a 2021 18 millones de pesos, no va a tributar o no se va a pagar impuestos sobre esa casa habitación. No va a estar alcanzado porque ese mínimo exento me lo va a absorber. Ahora, si yo la evaluación en vez de 1 millón hubiese tenido 18.500.000 pesos como evaluación de ese inmueble, voy a tributar por los 18.500.000 pesos, por todo. Un peso más que tenga de exceso me hace tributar por todo. No tributo por la diferencia como si podría haber sido si es que esto fuese esquematizado como un mínimo no imponible. ¿Se entiende la diferencia? Mínimo exento, mínimo no imponible. Entonces, con casa habitación tenemos 2 o 3 consideraciones. Una, que se puede deducir la deuda. 2, que tenemos, bueno, hemos visto que tiene el piso, que un piso mínimo para todos los inmuebles, que es ese valor fiscal para impuesto inmobiliario el 31 de diciembre de 2017, lo tenemos que actualizar. Y 3, el tema de un mínimo exento especial solo para casa habitación, que superando la evaluación de ese monto, se tributa por el total. En este caso, 18 contra 1 millón, obviamente va a estar un bien, o va a ser un bien no alcanzado, porque justamente juega este mínimo exento especial para el tema casa-habitación. Ahora me preguntarán, ¿por qué pongo una columna de bienes exentos no alcanzados si no va a ser base del impuesto? Además de ser ordenados, es porque no es lo mismo si ustedes están haciendo sus papeles de trabajo de liquidación, específicamente poner como bien exento y que les quede registrado que es un bien exento, que no ponerlo, porque si no lo pongo y después voy acá 2, 3 años, tengo una inspección o tengo que ver esos papeles de alguna forma, no me voy a acordar porque no están en la planilla. Entonces, que tengan o que ustedes hagan las anotaciones correspondientes o los comentarios para que esté claro, es muy, muy útil, sobre todo cuando pase el tiempo y lo tengo que revisar estos papeles. Pero además, en nuestro caso, vamos a ver que más adelante tiene bienes en el exterior, y para bienes en el exterior tenemos una tabla distinta de alícuotas. Y para ubicar, y es por tramos, en función de que de mayor cantidad de bienes, mayor es la alícuota a la cual se tributa. O sea, una suerte de escala progresiva en función de que más bienes tiene, más paga, porque el porcentaje es mayor. Pero resulta que para ubicar al contribuyente dentro de qué tramo de esa tabla de bienes del exterior le corresponde pagar, hay que considerar la totalidad de los bienes, incluyendo los bienes que no estén alcanzados o estén exentos. Por eso también es que tenemos que tener esta columna en la liquidación de este impuesto. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, sigamos un poquito. Me voy al 1.2. Departamento destinado a alquiler. Adquirido el 10 de octubre de 2016. ¿Para qué me sirve esto? Para ver el tema de la amortización y para ver el tema del avalúo fiscal. En 220.000 pesos incluye gastos. En este caso tengo una mejora que está habilitada el 1 de octubre de 2021 por 250.000. Es decir, durante el ejercicio tengo una construcción por 250. Tengo el avalúo fiscal a la fecha de adquisición, me dice asignado un 80% al edificio, y tengo un avalúo fiscal a diciembre de 2017, que son 150.000, que no incluye la mejora. Es decir, no se han hecho todavía los papeles o los trámites necesarios en la municipalidad para incorporar esa construcción dentro de lo que es el impuesto inmobiliario. ¿Cómo juega eso? En realidad el piso va a ser distinto, vamos a tener que ver cómo comparamos, con qué piso comparamos. Bueno, vamos por partes. Vamos con el departamento original. Decíamos, lo adquirimos 220.000, se actualiza por 1, valor 220. Edificio, 80% de acuerdo al avalúo fiscal a la fecha de adquisición, o sea, 176.000, sobre eso se va a calcular la amortización. ¿Cuántos trimestres han transcurrido desde la fecha de adquisición hasta la fecha que estoy liquidando? Diciembre 2021, 21 trimestres.
Entonces, 21 sobre 200 por los 176 me va a dar la amortización acumulada a la fecha de evaluación, que son los 18.400 que voy a restar de los 220. Neto, 201.520, que va a ser el valor de ese inmueble sin la mejora. Hasta acá estamos, ¿no es cierto? El inmueble original que tenía, amortización acumulada el 31 de diciembre. La mejora en realidad la voy a tener que amortizar por aparte y después sumar. Fue habilitada en octubre del 2021, es decir, no, perdón, volvemos al tema del monto de la mejora de 250.000, actualizo por 1, valor de origen actualizado 250. Ha sido habilitado, tengo que hacer un juego ahí de los trimestres transcurridos antes de la habilitación de la mejora, para yo con ese dato poder calcular cuál es la vida útil en trimestre que le queda a esa mejora. Porque yo la voy a amortizar de forma tal que lleguen juntos la mejora y el bien original a los 50 años o el 2% por año que me dice del edificio, la amortización del edificio de la ley. No lo voy a amortizar además porque si es una mejora que es complementaria al edificio original, lo tengo que amortizar en los mismos 50 años del edificio original. No puedo seguir amortizando la mejora cuando ya el edificio original me ha dejado de ser amortizable porque ya han transcurrido esos 50 años. Entonces, ¿cuántos trimestres viables o posibles voy a amortizar esta mejora? 180, que es la diferencia entre la fecha o el trimestre en que yo compré o adquirí o construí ese inmueble original y la fecha en que estoy habilitando esta nueva mejora. Lo tengo que amortizar en 180 trimestres. Entonces tenemos, es muy similar, como decíamos, a lo que ustedes ya saben de ganancias. Trimestre transcurrido en el año 1, porque fue habilitado en octubre, es decir, en el último trimestre, el valor 250 de la construcción por un trimestre vivo 180. Eso me daría la amortización acumulada de esta mejora. Ahora, ¿por qué no lo proporciono? Porque acá tengo una proporción del 80% del inmueble original y acá no tengo nada. ¿Por qué no me lo proporciona? Porque es todo edificio, entonces 100% es amortizable. ¿Sí? Perfecto. Subtotal de la mejora, 248, 611. En principio tengo los 248, los 611, más los 201, 520, que es el valor sin esa mejora, tendría ya un valor de ese inmueble de los 200, son 450.000. Pero tengo una cuestión de acá, sigo estando dentro de lo que es inmuebles, y me obliga a comparar con un piso. ¿Cuál era ese piso? El valor fiscal que tenía el inmueble el 31 de diciembre de 2017, actualizado por el coeficiente del IPC. Si yo tomo el valor fiscal, son los 150.000 por 360, son 540.000. Entre los 540.000 y los 201, 520, acá, 201, 520, sin mejoras, que la evaluación del departamento se mejora, voy a tener que tomar el mayor. O sea, ¿para qué? Yo tengo que comparar valores comparables. Tengo que comparar si la evaluación fiscal para el impuesto inmobiliario no tiene la mejora, tengo que comparar ese valor con el valor del inmueble sin la mejora. Por eso estoy comparando en una primera etapa, en un primer paso, los 201.500 con los 540. De ambos tomo el mayor. Y como no tengo en el inmueble todavía incorporado la mejora, sería la suerte de calcular mi propio piso para impuesto inmobiliario, aplicable al inmueble al día de hoy. ¿Cuál sería mi piso? El valor, en este caso, el valor de los 540 más el valor de la mejora que yo calculé por aparte. ¿Cuál va a ser la evaluación del departamento? El valor del piso más el valor de la mejora, los 788, 611. ¿Se entiende de dónde sale? Sería, primero comparo lo que sea comparable. ¿Qué es comparable? La evaluación del inmueble sin la mejora con el valor del inmueble sin la mejora. Valor residual de ese inmueble sin la mejora. De esos dos tomo el mayor. Y después le sumo el valor de la mejora. Y ahí recién llego al valor del inmueble. No puedo comparar un valor fiscal que no tenga incorporado el valor de la mejora. Y eso me lo dice la ley en el tercer párrafo del 23A, que estamos hablando.
Nos dice un compañero, ahí está, justamente ya lo responde otro compañero, el mínimo no imponible especial para casa-habitación, en realidad sería el mínimo exento para casa-habitación, no era de 30 millones, sí, así es, Andrea, pero como bien apunta a Marcelo, se aplica a partir de 2022, 2021 eran los 18. Sí, sí. No. Bien, acá me pregunta el compañero por los que están virtuales, de la evaluación fiscal actualizada, deduzco amortizaciones, y la respuesta es no, porque el piso, lo mínimo que se puede tomar, o se tiene que tomar, como evaluación del inmueble. ¿Dónde está situado este inmueble en el país? Entonces le vamos a poner en la columna de valor en el país, o de bienes en el país. Bueno, sigamos si quieren. El 1.3 me habla de casa de veraneo en el exterior que heredó de su padre en diciembre de 2016. El valor de incorporación de la propiedad a su patrimonio es de $80.000. El valor de plaza que figura en el certificado extendido por el país extranjero el 31 de diciembre de 2021 es de $112.798 y no se pagó impuesto análogo en el exterior. El contribuyente no repatrió los bienes del exterior en los términos del artículo 10 del decreto 99 del 19. A ver, acá hay varios condimentos. Primero, es un inmueble en el exterior. Si yo me voy al exterior, todo los inmuebles en el exterior tiene un artículo aparte de evaluación. Y generalmente son muy distintos de los bienes, esto seguro se trabajó en teoría, de la evaluación de los bienes del país. En inmuebles del exterior trato de ir lo más cercano al valor de mercado de determinados bienes. Entonces, en este caso no voy a tomar un valor de incorporación, sino voy a necesitar una evaluación de ese inmueble por parte de una inmobiliaria del lugar en el que esté, y para que les sirva a ustedes como documento o como papel de trabajo, esa evaluación a su vez tiene que estar legalizada, ya sea con el consulado argentino o con una postilla de la Haya, para que les sirva a ustedes como contadores o contadoras para hacer el trabajo. Bueno, toma la evaluación en plaza o trata de ir al valor de mercado de esos bienes. Por eso tenemos el dato de la evaluación en plaza. Y en nuestro caso, si está en dólares, tenemos que pasarlo a pesos. ¿Por qué? Porque todas las liquidaciones se hacen en pesos. Entonces vamos a tener que tener el dato de la cotización del Banco de Nación tipo... Si yo le estoy pidiendo al banco tipo comprador, sí, porque estamos hablando de un activo. Y en este caso nos dice que no se hizo la repatriación. ¿Por qué esta aclaración? Porque cuando vayamos a liquidar el impuesto para los bienes del exterior, que les decíamos teníamos una tabla distinta, hay una opción de no pagar con esa tabla si es que se repatrian los bienes, o si se hace esta repatriación de bienes del exterior por un determinado porcentaje y bajo ciertas condiciones que me permite no pagar tanto impuesto por los bienes que me quedan en el exterior. Como para fomentar, digamos, que los argentinos residentes traigan bienes o repatrien bienes a la Argentina. Una forma de política extra fiscal, o sea, vía impuestos, fomentar una actividad o inducir a una actividad que sería la repatriación de determinados bienes. No lo hizo, entonces ya vamos a ver cuál sería la consecuencia, por eso está la aclaración acá. Bueno, vamos a la solución. Decíamos, valor en plaza. ¿Por qué? Porque ya tengo que aplicar un valor o los criterios de evaluación del 23. Ya salgo del 22, me voy al 23, que es justamente el artículo que le comentaba de bienes del exterior. Y tenemos esta evaluación que decíamos tiene que estar hecha por un idóneo o una persona o inmobiliaria, una empresa, etcétera, y tienen que tener ese papel de trabajo que esté a su vez legalizada por el consulado. Ese valor en plaza, que son los $112.000, tenemos que transformarlo en pesos, decíamos, entonces tomamos el tipo de cambio comprador, tenemos ese dato en el punto 91 y llegamos a un valor, en pesos al 31 de diciembre del 2021. ¿Deduzco amortización? No. ¿Por qué? Porque es un bien del exterior y el criterio de evaluación es distinto. Lo voy a poner en la columna de bienes del exterior por los 10.659.000 pesos. ¿Dudas? Pregunta de examen final también sería algo como esto. ¿Cuál es el criterio de evaluación del inmueble
está en el país, si está en el exterior o si pertenece a una sociedad anónima, por ejemplo, de la cual el contribuyente tiene acciones. Entonces, mediante una sola pregunta, en realidad estamos dividiéndola en tres o haciendo tres preguntas al mismo tiempo. Así que tengan en cuenta este tipo de análisis, decir, bueno, si este mismo inmueble estuviese en una empresa unipersonal, ¿cómo lo evaluaría? Si estuviese en el exterior, ¿cuál sería la evaluación? Y si estuviese en el país, ¿cuál es? ¿Sí? Ese tipo de razonamiento lo tienen que poder manejar. Bueno, terminamos con inmuebles, vamos con automotores. ¿Voy muy rápido? Sí. No. ¿Sí? Yo para que no se me duerma. No, en realidad yo suelo hablar rápido, es uno de mis defectos. Pero sí, a ver qué me dice. Ah, me dice Pamela que sí. Bueno, vamos a ver si podemos ralentizar un poco. Pero se entiende, ¿no es cierto? No es que por ir muy rápido o hablar rápido no se entiende bien. Por lo menos me quedo tranquilo desde ese lado. Bueno, para que presten atención, es como que tenés que estar así, para no perderte ninguna palabra. Bueno, automotores. Los automotores también va a ser, yo les decía cuando hablábamos de inmuebles, que teníamos dos casos de comparación con un piso mínimo inmuebles, que decíamos, bueno, el valor fiscal al 31 de diciembre actualizado por el IPC, que sería el único caso donde estaría operativa o donde habría alguna actualización dentro de lo que es bienes personales. Y automotores, porque vamos a tener un piso que va a ser la tabla de evaluaciones que publica la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotora el 31 de diciembre, de evaluaciones de los automotores mínimas para el pago de los aranceles por transferencias de vehículos. Entonces, tomamos ese piso. Pero veamos el criterio. ¿Cuál sería el criterio general? Voy al 22, ya voy al inciso B. Lo dice automotores, aeronaves, naves, yates, similares. A costo de adquisición o construcción o valor de ingreso al patrimonio se aplicará el índice de actualización. Otra vez volvemos con la actualización 1. Bien, al valor así obtenido se le restará el importe que resulte de aplicar el coeficiente anual de amortización que para cada tipo correspondiente a los años de vida útil, etcétera, etcétera. O sea, vamos a calcular una amortización que va a estar en función de la vida útil de ese automotor. Bien, ¿qué es lo que tiene el contribuyente? Recibió en agosto del 2021 en pago de honorarios profesionales 1.300.000 pesos, un automóvil BMW Z4 3.0 descapotable, bien, vida útil asignada 5 años. Tenemos valor sobre tabla de valores de referencia dada por la Dirección Nacional de Registro Nacional de Propiedad Automotor, o Registro Automotor, lo van a conocer así. El nombre oficial es todo lo que está acá. Supuesto para el 2021 de 1.361.000. Bien. Entonces, por un lado, tengo que calcular el valor residual de este automotor. Tenemos 1.320.000, coeficiente 1, valor de origen actualizado 1, la amortización. ¿Cuándo lo adquirió? Lo adquirió en agosto de 2021. En este caso no tengo el problema de los trimestres, tomo año completo, entonces tomo 1 sobre 5 de amortización, o sea, un quinto o el 20%. Valor residual va a ser la diferencia entre justamente el valor de origen menos valor residual, y ya tengo el primer valor calculado de este bien. Y decíamos, tengo el piso. ¿Cuál es el piso? El valor de tabla del registro automotor. ¿Cuál es ese valor? 1.361.000. Entonces, de los dos, el mayor, como siempre, es lo que voy a computar como evaluación de este automotor. Esto no requiere actualización porque en realidad todos los meses el registro automotor está sacando nuevas tablas con las evaluaciones correspondientes, ¿sí? O sea, vamos a tomar la tabla vigente al 31 de diciembre del año que estamos liquidando. Avanzo. Otro de los bienes que están alcanzados por este impuesto, en realidad, más que bienes, son créditos. El 22D de la ley es que vamos a tener que aplicar los fines de la evaluación. Y nos está diciendo el enunciado: en noviembre del 2021 vendí un bien mueble en 35.000 pesos, pactando el pago en 7 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 5.000 pesos cada una, con más sus intereses del 4% mensual sobre el saldo.
que se dejó asentado en contrato firmado al efecto y cuyo vencimiento opera el primer día de cada mes. Cobro en término la primera cuota correspondiente a diciembre de 2021. La tasa de interés para descuentos comerciales del Banco Nación, etcétera, etcétera, es del 2,20 mensual. Bueno, veamos. Si es un crédito, va a estar alcanzado por el impuesto, pero no van a ser los 35.000 pesos, sino vamos a tener que determinar cuántos son. De 35.000, en realidad pagó la primera cuota, es decir, de los 35 quedan 30, y tenemos en realidad los intereses pactados para la venta, que tendríamos que calcular lo que han sido devengados hasta la fecha de corte, por más que no los haya cobrado. Decimos, la fecha de vencimiento es el primer día del mes siguiente, y el 31 de diciembre todavía no se produjo el cobro. Solamente cobró una sola cuota durante el año, pero en todo el mes de diciembre se devengó el interés. Si yo me voy al inciso D del 22, si quieren lo veamos un ratito, me dice los depósitos y créditos, en este caso créditos, en moneda argentina, por su valor al 31 de diciembre de cada año, que incluirá el importe de las actualizaciones legales, pactadas o fijadas judicialmente, devengadas, bla, 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 y el de los intereses que se hubiesen devengado hasta la primera de las fechas mencionadas, o sea, hasta el 31 de diciembre. Por más que yo no tenga o no haya cobrado todavía, tengo que calcular los intereses devengados. Otro tanto, por ejemplo, sería en el caso de un plazo fijo. Si el plazo fijo lo tengo con vencimiento el 15 de enero, al 31 de diciembre no lo tengo el plazo fijo en la cuenta bancaria, entonces va a ser un crédito. Este plazo fijo, en realidad tengo que calcular los intereses devengados al 31 de diciembre para poder informar el valor correspondiente como el valor de ese plazo fijo. Por más que no lo hayas cobrado, es el corte al 31 de diciembre y tengo que calcular lo que se ha devengado de intereses. En este caso vamos a calcular en función de qué, de la tasa pactada, que es el 4% mensual, porque ese es el crédito. Ese es el patrimonio que va a estar alcanzado. 4% por los 30.000, porque el interés sobre saldo, 31.200.000, que va a ser un bien del país, o va a estar dentro de la columna del bien del país. Con la tasa de vacunación, ¿sería no, solamente la pactada porque la ley no lo prevé. Está puesto ahí justamente para hacerlos pensar. ¿A qué les hace acordar esto? A intereses presuntos, ¿no es cierto? Sí, justamente. Ahí hay una... Podrían tener una pregunta así de examen diciendo, bueno, en declarar bienes personales. Utilizar la tasa de descuento del Banco Nación, si es que, supongamos que se den todos los elementos para aplicar intereses presuntos, para ganancias. Ahora, ese crédito, ¿cómo lo declara para bienes personales? Lo declara por lo pactado, porque ustedes le van a devolver los 30.000 pesos más 1.200 pesos. No va a aplicarle intereses presuntos, sirve para ganancias. Acá ya estamos en otro impuesto. ¿Sí? Bien, ahí va la cuestión. Por ahí tienen información, a ver, eso en realidad no he visto en los últimos parciales, pero pueden tener información que no usen o no necesiten. O en realidad la realidad es así, tienen una caja llena de papeles y para hay cosas que no utilizan. Entonces tienen que tener el suficiente criterio de identificar cuáles son los datos que ustedes necesitan. ¿Sí? Por ejemplo, en el punto 1 nosotros teníamos la evaluación de inmuebles y teníamos la evaluación de inmuebles el 31 de diciembre del 2020. Ese dato no me sirve. Me servía solamente del 2017 porque actualizo por ese monto. Ahora, ¿qué pasa si, no me han preguntado, qué pasa si el inmueble no tiene evaluación al 31 de diciembre de 2017? ¿Qué piso tomo? Es un inmueble nuevo, construido ahora y rehabilitado ahora, recién ahora tengo la boleta, bueno, 2018, no sé, y no sea 2017. Tomo valor residual, pero sí voy a tener una boleta de impuesto inmobiliario. Entonces voy a aplicar lo que dice la ley, voy a aplicar el valor fiscal al 31 de diciembre del año que estoy liquidando. No voy a tener esa actualización. Esto hasta que salga el organismo fiscal o federal, que va en común ese criterio de evaluación que estamos hace 4 o 5 años que salió y todavía no se organiza, así que no sé hasta cuándo vamos a tener esta redacción. Bueno,
Vamos al punto 3.2. Créditos. Dictó conferencia en agosto del 2021 por las que facturó honorarios por 55.000, de los cuales percibió 30.000. Y el 31 de diciembre del 2021 le adeudaban el resto, o sea, 25. En diciembre del 2021 cobró por adelantado 10.000 pesos en concepto de honorarios por conferencia a dictar en el 2022. Acá hay, bueno, hay dos puntos. La primera parte de que hemos leído son los 25.000, que como no los percibió en un crédito, como es un crédito, va a estar alcanzado por el impuesto, ¿sí? Y lo otro en realidad es lo inverso, porque cobró por algo que no ha sido dictado o devengado todavía. O sea, tengo el dinero, pero no tengo prestado el servicio por el cual se pagó ese dinero. Me adelantaron el pago de esa conferencia. Y más que un crédito, no nos confundamos, es una deuda. Es una deuda que después, o si quieren verlo contablemente, como un pasivo que después se va a devengar cuando se preste el servicio, ¿sí? En términos de personas humanas decimos una deuda. En términos de empresas decimos un pasivo, ¿sí? El 3.3, anticipo de impuestos sobre los bienes personales, 1 a 3, ingresados al 31 de diciembre del 2021 por 12.000 pesos. Los anticipos 4 y 5 por 4.000 cada uno se ingresaron en febrero y en abril del 2022. Si yo hago un corte patrimonial de la persona al 31 de diciembre, tiene pagado los 3 primeros anticipos generalmente. ¿Es un crédito? Sí, porque eso después lo va a computar contra el impuesto que le termine determinando. Pero tenemos una disposición o una reglamentación especial con respecto a los anticipos de impuestos. Va a ser crédito en la medida que excedan el impuesto determinado. O sea, que me quede un saldo a favor. Salvo el impuesto, todavía ustedes no lo manejan, pero salvo el IVA, crédito fiscal, el saldo a favor técnico del IVA, que tenemos doctrina y jurisprudencia en el sentido de que no es un verdadero crédito. Pero eso ya sería adelantarnos. Cuando veamos crédito fiscal, saldo de libre disponibilidad y saldo técnico el año que viene, ahí lo van a relacionar con bienes personales porque uno es un verdadero crédito, el saldo a favor real, que me permite la disponibilidad de ese crédito, y lo otro en realidad es por la mecánica de liquidación del impuesto. Me pregunta el compañero Marcos ¿por qué no se aplica intereses presuntos en impuestos sobre bienes personales? Porque no está previsto, Marcos, en la ley. Eso está previsto para el impuesto a las ganancias, no para impuestos sobre los bienes personales, solo por eso. En caso de tener deudores incobrables, ¿cuál sería el procedimiento para evaluar los créditos? En realidad, Luis, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque la persona humana no va a tener deudores incobrables, va a tener el sujeto empresa o la SRL. Eso ya lo vemos en un ratito. Y ya, bueno, ya que lo tocamos al tema de... No, ya lo dejemos pendiente y ya lo vemos cuando veamos el tema de las participaciones en las empresas. No lo vamos a declarar como crédito, sino que va a estar declarado junto con la empresa, ¿sí? O con el patrimonio de la empresa. Avancemos. Tenemos acá los anticipos, ya hemos dicho. Saldo en caja de ahorro en entidades, en algunas entidades. Saldo caja de ahorro, Banco Macro, 9.650. Y vamos a ver que esta es una de las exenciones que prevé la ley. Los saldos de la caja de ahorro, plazo fijo, y sin importar si es en pesos o en moneda extranjera, porque fíjense en el punto 4.2, saldo en caja de ahorro en Banco Macro de $5.000, va a estar exento también porque la ley lo prevé dentro del apartado H del 21. ¿Sí? Claro, acá me pregunta el compañero el tema de, volviendo al punto anterior de los anticipos, ¿cuál va a ser el crédito que yo podría informar acá? Va a ser lo que excede el impuesto determinado. Lo que me queda al final después, si a mí me queda un saldo a favor por haber pagado de más anticipo o por tener retención y percepciones, esa diferencia recién es eso lo que va a ser crédito, no todo lo que yo pagué. Si bien decíamos, yo hago un corte el 31 de diciembre y la persona tiene esos créditos por el monto total. Va a ser este crédito en la medida que exceda el impuesto determinado.
Sí, por los anticipos, no, claro, por los anticipos pagados, así es, sí. No el 4 y el 5 que no lo tengo pagado, sino por los anticipos pagados o retención y percepciones que pueda llegar a tener. Ahora, si el impuesto me da a ingresar, significa que me absorbió todos los créditos que yo tenía. Entonces, en ese caso, no voy a tener ninguna evaluación en el caso de anticipos o retenciones o percepción. Sí. Porque la ley no distingue, dice depósito en caja de ahorro o en plazo fijo. Entonces, si quieren, leemos el 21H. Nos dice, específicamente lo pone como exención, ¿no? El 21 dice, estarán exentos del impuesto, el H, los depósitos en moneda argentina y extranjera, efectuados en instituciones que comprenden la 21 y 526, o sea, entidades financieras, a plazo fijo, en caja de ahorro, en cuentas especiales de ahorro, ¿sí? Esos son, bueno, y en otras cuentas habilitadas de ahorro habilitadas por el Banco Central. En ambos casos, no importa si es moneda extranjera o si es moneda nacional. Y tenemos efectivo en pesos, el 31 de diciembre del 2021, 4.500 pesos que tiene el contribuyente. No hay ninguna excepción prevista, entonces esto va a estar alcanzado. Pregunta, si yo tengo los dólares en el colchón, ¿van a estar alcanzados o exentos? Va a estar alcanzados. Si yo los tengo los dólares en el banco como plazo fijo o en la caja de ahorro en dólares, van a estar exentos. Ahí puede haber una diferencia impositiva importante. El efectivo, es la misma aclaración, puede ser en pesos o puede ser en moneda extranjera, y cualquiera de los dos casos va a estar alcanzado. Y si fuese en moneda extranjera, voy a tener que buscar la cotización al 31 de diciembre del año que estoy liquidando para transformar esa evaluación a pesos. ¿Sí? Bueno, sigamos. Decíamos que si es abogada, ejerce la profesión y tiene una oficina. Entonces vamos al punto 5. Bienes de uso de la oficina profesional. Desarrolla su actividad profesional en una oficina que alquila en la calle España, de lo cual ha proporcionado la siguiente información. En este caso, no es un sujeto, o no estamos todavía dentro del patrimonio del sujeto empresa, estamos de la persona humana y ejerce la profesión. Entonces, esto solo viene afectado a la actividad del ejercicio de su profesión. Muebles y útiles, computadoras, impresoras, automóvil, fotocopiadora usada. Tenemos la fecha de compra, la vida útil en años y el valor de compra. Vamos por punto. El 5.1, muebles y útiles, adquirido en 2015, febrero de 2015, 10 años de vida útil, tengo los 15.000. Si me voy al criterio de evaluación, decíamos, para bienes muebles en general, a ver si los leemos. Si no estoy mal, es el 22J. 22J. Los bienes de uso, vamos a criterio de evaluación, los bienes de uso no comprendidos de los incisos A y B afectados a actividades grabadas del impuesto a las ganancias por los sujetos, personas físicas que no sean empresas, en nuestro caso, por su valor de origen actualizado menos las amortizaciones admitidas en el mencionado impuesto. ¿En qué impuesto? En el impuesto a las ganancias. Es decir, la misma amortización que yo tome para impuesto a las ganancias en el caso de este tipo de muebles, afectado a una actividad grabada pero que no sea sujeto a empresa, va a ser el criterio de valor de origen actualizado menos la amortización acumulada. La actualización, la misma recomendación, sigue siendo una en bienes personales, valor de origen 15.000, y la amortización en realidad, si yo lo adquirí en el 2015, han pasado 7 años. Entonces, 7 de los 10 años es la proporción que yo voy a utilizar para averiguar la amortización acumulada y, en definitiva, por diferencia, calcular el valor residual, que son los 4.500. ¿Se entiende el cálculo? Valor de origen actualizado menos amortización acumulada, que va a ser los años de vida útil transcurridos hasta la fecha de evaluación sobre el total de vida útil, multiplicado por el valor del bien que estoy evaluando o calculando. Computadoras. Vida útil 4 años. Tengo coeficiente, valor de incorporación 10,
valor de origen 10, actualizado, amortización acumulada. ¿Cuántos años han transcurrido de 2017 hasta 2021? 4 años. Valor a informar 0, porque ya está totalmente amortizado. Ahora, ¿por qué 4 años y no 10 años como cualquier otro mueble y útiles, digamos? Y en realidad la vida útil no solamente está puesta por el desgaste de los bienes que sufren por el uso, sino también por la obsolescencia. Este fallo del INTAR SA 22 de mayo de 2012 de corte se toma bastante los exámenes y habla justamente sobre que no es solamente el desgaste lo que quiere reflejar la amortización, sino también la obsolescencia, lo cual nos habilitaría a computar, si tenemos los criterios fundamentados, una amortización en un plazo menor de lo que es los usos y las costumbres. Una computadora, un celular, todo lo que sea tecnología, no solamente por el desgaste hay que calcular una amortización, sino por la obsolescencia. Es decir, por la aparición de nuevos productos, de nuevos bienes que hacen que la utilización de que yo estoy teniendo ahora sea más ineficiente, más lento, etcétera, etcétera. Fallo Terinter es un fallo sobre fibras ópticas. La amortización de fibras ópticas de la empresa que no tomó los 10 años de las usos y las costumbres, sino por una cuestión tecnológica lo tuvo que amortizar en un plazo menor. Automóvil. Con el automóvil siempre tenemos algún tipo de problema entre comillas. Volkswagen Rural, 5 puertas, bla, bla, bla. La evaluación supuesta según tablas de valores de referencia elaborada por el registro de propiedad automotor es de 220.000 pesos. El automóvil está afectado en un 60% de la actividad profesional. Bien, en principio yo haría 220.000, perdón, 201.500, valor de origen 1, o sea, lo actualizo, va a ser el mismo valor, y tengo que calcular la amortización acumulada. Si yo lo adquirí en 2018, han pasado 4 de los 5 años, entonces me queda un quinto como valor residual. Y en este caso, como está afectado a la persona humana y no a la explotación unipersonal y no a la explotación unipersonal y no a una sociedad, por ejemplo, entonces me tenéis que comparar con el valor tabla. El valor tabla se aplica para la persona humana y no para los casos de empresas. De los dos, ¿cuál tomo? El mayor. El valor tabla que publica la dirección de registro de propiedad automotor. En este caso, como es mayor ese valor tabla, voy a tomar el valor tabla. Pregunta Cristian, ¿pasaron 5 o 4 años de la computadora? De la computadora, a ver, vuelvo atrás. Yo la adquirí en el 17, 18, 19, 20, 21. Ah, tiene razón, han pasado 5 años. No, pero en realidad, perdón, Cristian, ya estaba amortizada totalmente desde el ejercicio anterior. Entonces, o sea, lo sigo teniendo, lo voy a tener que declarar en el patrimonio o en la declaración jurada, pero con valor cero. Ya está totalmente amortizado desde el año anterior. ¿Sí? Fotocopiadora usada. Tenemos valor de incorporación, tenemos la cantidad de años de vida útil y tenemos una llamada. Sí, sí. ¿Cómo, perdón, cómo? Bien, acá me pregunta su compañero, para los que están en Zoom, supongamos que el automóvil haya sido adquirido en 2017. Si es 2017, tengo 17, 18, 19, 20, 21. 2021 se encontraría totalmente amortizado, o sea, el valor residual sería 0. Y acá hay una cuestión de interpretación de lo que dice la ley. Buena la pregunta, muy buena. Me voy al inciso B del artículo 22, donde dice, segundo párrafo. En caso de automotores, el valor a consignar el 31 de diciembre de cada año, bla, bla, bla. No, perdón, acá no está. Sí, ahí está el párrafo. En caso de automotores, el valor a consignar al 31 de diciembre de cada año no podrá ser inferior al indicado en la tabla de valores del registro automotor. ¿Dónde lo tengo? Hay una cuestión de comparación acá.
no sé si está en el decreto, pero ¿cuál sería la cuestión? ¿O cuál es la interpretación? Hay una corriente doctrinaria que dice, si el automóvil no tiene ya valor residual, no hay contra qué compararlo si ya no tiene valor. Hay una circular de AFIP que dice, ustedes tienen, si bien el valor es cero, sigue siendo o ha tenido valor durante el ejercicio ese automotor, comenzó teniendo un valor y al final del ejercicio tiene un valor cero. Entonces tiene que compararlo hasta el 5º año inclusive. Es una cuestión que no está del todo zanjada, digamos, porque hay opiniones de un lado y del otro, y no conozco ningún fallo, digamos, que nos diga o nos dé la solución definitiva. Entonces, conclusión, la doctrina, hay doctrinarios que dicen que sí, hay doctrinarios que dicen que están en la otra postura, es decir, se compara hasta el 5º año inclusive, y hay otros que dicen que no, porque ya no tiene valor. Y tenemos este tema de la circular de AFIP que nos dice que se compara hasta el 5º año inclusive. Veamos, artículo 18, debe estar ahí. Ah, excelente, gracias. Ahí está. Yo lo buscaba en la ley. Nos apunta la compañera el artículo 18 del decreto reglamentario. El coeficiente anual de amortizaciones que se refiere del 22B se establecerá en función del número de años de vida útil probable de los respectivos bienes. Tratándose de automotores, se debe aplicar lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso B, que es lo que acabamos de leer, de comparar con el valor de tabla del registro automotor, exclusivamente durante la vida útil de dichos bienes. La vida útil, como acabaría a los 5 años, entonces si acaba a los 5 años, hasta el 5º año sería computable. Pero si ya no tiene vida útil, al 31 de diciembre se le acaba justamente la vida útil, entonces, ¿por qué estamos computando o comparando con el valor de tabla? Bueno, esas son las dos posturas, digamos, que hay, cómo interpretan la ley y el artículo 18 del decreto reglamentario. Se los dejo también planteado a ustedes. No está de todo, no está resuelto porque no tenemos un fallo en ese sentido. En este caso, no, porque está afectado a una actividad profesional. Entonces, no tengo un criterio de evaluación distinto en si está afectado a la actividad profesional o si hubiese permanecido en el patrimonio de la persona particular. El porcentaje de afectación va a ser importante si yo lo afecto a una empresa unipersonal o si yo lo afecto, a ver, sería el único caso, a ver, si lo afecto a una empresa unipersonal. Si yo lo aporto a una sociedad, no voy a aportar la mitad de un auto. Podría ser, digamos, legalmente, creería que sí, pero no es lo común. Pero si yo lo afectara, por ejemplo, a una empresa unipersonal, sí hay que tener un criterio de evaluación distinto. Tendría que proporcionar, porque en realidad lo que tengo es un piso para la persona humana, que es justamente lo que hablamos, este piso del registro automotor, pero para la empresa unipersonal tengo un criterio de evaluación distinto, o puedo llegar a tener un criterio de evaluación distinto, y no tengo el piso. Es decir, si en la empresa unipersonal, pregunta de examen final también, ¿cómo evalúa un automóvil para impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales, y en el caso de impuesto a los bienes personales, sobre los bienes personales, perdón, si está en el patrimonio de la persona humana o si está en el patrimonio de una empresa unipersonal, o si está en la empresa unipersonal. Entonces los criterios van a ser distintos. En la empresa unipersonal vamos a ver, tengo que evaluar con los criterios, en realidad hay como una doble remisión. Me remite al criterio de evaluación de la derogada hoy ley de impuesto a la ganancia mínima presunta, que a su vez me remite a la evaluación de impuesto a las ganancias de este tipo de bienes. Y ahí no me dice que hay un piso. Entonces, para empresas unipersonales, yo puedo tener un automóvil valor cero, valor residual, pero si ese mismo automotor estuviese en el caso o en el patrimonio de la persona humana, puedo tener un valor residual cero, pero supongamos que aplico el criterio de la circular de AFIP, comparo con el valor tabla y tengo que declarar el valor tabla. Entonces, no es inocuo, digamos, ponerlo en uno o en otro lugar, porque los criterios de evaluación son distintos. ¿Se entendió?
Bien, vamos a la fotocopiadora usada. Me dice que no tiene comprobante de adquisición. ¿Lo pongo o no lo pongo? ¿Está la fotocopiadora? Sí. ¿La usa la fotocopiadora? Sí, o sea, existe. ¿Está dentro del patrimonio de la persona? Sí. Y bueno, ya lo tiene adelantado. Me dice, no se aplica el artículo 37. Si yo leo el 37 de ganancias, no, acá está mal, no es 37. No, yo estoy viendo. No, bueno, no importa. Lo que habla de, o lo que se refiere, estaría mal el artículo, creo que será la numeración anterior, es de salidas no documentadas, cuando yo no tenga el comprobante correspondiente del gasto. En este caso, el bien está, y si está dentro del patrimonio, lo tengo que evaluar. 55 del decreto. El problema, ¿cuál va a ser? Si no tengo comprobante, ¿cuál es mi valor de incorporación? Buena pregunta, ¿no? Acá seguro que está con... No, hay que ver. Bueno, no importa. Está mal acá la numeración, entonces lo vamos a corregir. Tiene la numeración anterior del texto ordenado de 2019. Vamos a tomar el valor, fíjense en el enunciado, nosotros tenemos un valor que ha sido dado por el contribuyente, o un valor que de alguna forma tenemos documentado por el contribuyente. Si bien no tenemos el comprobante de adquisición, nosotros al ponerlo o incorporarlo dentro del patrimonio le tuvimos que dar un valor. Entonces, de alguna forma pudimos llegar a este valor de origen de los 4.500 pesos. Como es un valor, como es un bien mueble, aplicamos el mismo criterio, actualizamos un valor de origen, calculamos la amortización acumulada, que han pasado 4 de los 5 años, y por la diferencia es lo que se va a tributar. Sumamos sacamos un subtotal de los bienes que están afectados al estudio profesional y tenemos los 225.400. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta acá? Y ahora pasamos a lo que nos dice el compañero, lo que nos había adelantado, en caso de deudores incobrables o en el caso de que yo les decía, la empresa unipersonal o las participaciones empresariales tienen otros criterios. Me voy al 6.1. Posee el 50% del capital de Marisol Cosmético SRL con cierre de ejercicio 31 de octubre de cada año. El patrimonio neto de la entidad fue de 1.500.000, el saldo de su cuenta particular tendría un inicio del 2021 de 85.000, deudor para la sociedad, no ha habido aporte ni retiro ni distribución de utilidades, es de periodo noviembre del 2021 a diciembre del 2021. Y nosotros tenemos, en este caso, uno de los casos de responsable sustituto. Cuando en derecho tributario se veían los distintos responsables de las obligaciones tributarias, planteamos el contribuyente como responsable por deuda propia y como responsable por deudas ajenas teníamos los agentes de retención y percepción, el responsable solidario y el responsable sustituto. Y la característica del responsable sustituto es que reemplazaba el lugar que ocupaba el contribuyente frente al fisco. Lo reemplazaba totalmente, era quien ingresaba el tributo. Y en este caso es la forma, digamos, que ha previsto el legislador para la tributación en el caso de las sociedades que están enunciadas en el 25.1 o el 25 agregado, o el artículo agregado a continuación del 25 de la Ley de Bienes Personales. Para sociedades, en este caso SRL, SA, determinados fideicomisos, quien va a tributar va a ser justamente la SA, la SRL o el fideicomiso en carácter de responsable sustituto. Va a sustituir el lugar que ocupa en la obligación tributaria el contribuyente original, o el contribuyente que tendría que tributar. ¿Por qué? Porque ¿quién tendría que tributar sobre la participación? Quien es dueño de esa participación, o sea, la persona humana. Pero en el esquema de liquidación del responsable sustituto,
la hacemos tributar a la SRL, y la SRL va a tributar reemplazando justamente el lugar de la obligación al responsable principal, que sería nuestro contribuyente. Si la SRL ya tributa y me reemplazó en mi obligación de tributar, entonces estos bienes está previsto que no están alcanzados, no son computables para la liquidación del impuesto sobre los bienes personales de esta persona humana. El responsable sustituto va a ingresar en función del patrimonio neto un 5%, un 0,5%, perdón, de esa evaluación, que son 7.500 pesos. Y va a tener el derecho, nos dice el 25 agregado, o el agregado a continuación del 25 de la ley, o 25.1, de exigirle, por supuesto, al socio ese impuesto que ha pagado en su cuenta, obviamente. No es una deuda de la sociedad, sino que es una deuda del socio, pero por una cuestión impositiva lo paga la sociedad, pero tiene el derecho de requerirle ese tributo pagado en su cuenta al socio correspondiente en función de su proporción. Sí. Sí. ¿Desde dónde? Me pide volver a explicar. ¿De responsable sustituto? ¿De la participación? Bien. Esto va a tributar la sociedad. Hay que calcular el valor patrimonial proporcional de la persona. La sociedad es quien va a ingresar el impuesto sobre los bienes personales como responsable sustituto. Entonces tiene que calcular cuánto es el impuesto. El impuesto en el caso de, o la alícuota para este tipo de casos, para 2021 era del 0,5% sobre ese valor del patrimonio neto, o sea, sobre 1.500.000. Ha ingresado o va a tener que ingresar los 7.500 pesos. La sociedad va a ingresar esos 7.500 pesos, pero en función de la participación que tenga cada socio, le va a exigir la devolución de esos 7.500 pesos. ¿Por qué? Porque no es deuda de la sociedad, sino es una deuda del accionista o del socio. Pero por una cuestión del esquema de tributación que ha fijado la ley, lo paga la sociedad. Pero eso le crea como un crédito a la sociedad de hacer que le devuelvan los socios vía utilidad, se lo descuenta de las utilidades, o se lo paga, bueno, depende de la sociedad que sea, o cómo lo instrumente. ¿Se entiende? Claro, ahí me pregunto, compañero, así tributemos, si la persona tributa al 1% o al 1,25%, por la participación en este tipo de sociedades va a pagar siempre el 0,5%. No, ¿cómo? No, es 1.500.000, perdón, me pregunta el compañero, estos 7.500 por cada socio, no, estos 7.500 es por todo su patrimonio. ¿Dónde estoy? Dice, el patrimonio neto de la sociedad del 31 de octubre del 2021 fue de 1.500 pesos, 1.500.000. Eso en realidad que el 25 agregado a continuación nos dice, hay que ajustar si hay aportes, retiros o distribución de dividendos para llevar de octubre ese valor a diciembre. En este caso no hay, se nos simplifica la tarea y vamos a seguir tomando 1.500.000. 1.500.000 por la alícuota me da 7.500. Ahora, ¿cuánto le voy a pedir a cada socio en función de su participación? Si es dueño del 50%, no voy a pedir los 7.500. Voy a pedir la mitad que me devuelva como sociedad. Y al otro socio le voy a pedir la otra mitad. ¿Me sigue? ¿Se entiende? En función de la participación es que yo voy a distribuir el pago de este tributo. El reintegro, digamos, de alguna forma de este tributo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Había una mención de la cuenta particular del socio que era activo para la sociedad, y si es activo para la sociedad, es deuda para la persona humana. ¿Sí? Eso es deuda, y si es deuda, no lo computo de ninguna forma, en este caso, para bienes personales. Bien, sigo. El 6.2. Empresa unipersonal, artículo 2022, tenemos 24 del decreto reglamentario, dedicada a la venta de cosméticos cuyos bienes y deudas al 31 de diciembre eran los siguientes. Fíjense en bienes y deudas. ¿Por qué? Porque el criterio de evaluación de una empresa unipersonal va a ser el capital neto,
o el capital afectado a la actividad, pero neto de qué? Neto de deudas. Y es justamente el segundo caso donde ustedes pueden computar deudas en la evaluación de determinados bienes en el impuesto sobre los bienes personales. Es otro de los puntos para su punto de teoría del examen teórico del tercer parcial. Fíjense que, o tengan en cuenta esto, la evaluación de la empresa unipersonal va a figurar como un bien dentro del patrimonio de la persona humana. Es un renglón, va a estar dentro de un renglón. No voy a tener el grado de detalle que tengo acá. Tengo que informar cuál es la participación neta, cuál es el capital neto, y es un renglón dentro de la declaración jurada de bienes personales. Pero ese renglón o ese monto que llego, repito, es neto, es decir, tengo que descontar, o es una de las excepciones donde descuento algún tipo de deuda relacionada con el activo que tengo, o los bienes que tengo. Fíjense en la remisión, nos dice, ustedes remítanse en el artículo 4, inciso E de la Ley de Impuesto a las Ganancias Mínimo Presunta. La Ley de Impuesto a las Ganancias Mínima Presunta, si bien está derogada, los criterios de evaluación como que siguen vigentes a los fines de evaluar los bienes afectados de empresas unipersonales. Caja, efectivo, bueno, perdón, vamos tirando acá. Disponibilidades, Caja Moneda Nacional, 6.200. Banco, cuenta corriente, 118.300. Crédito por venta, 20.000 pesos. Y ahí en crédito por ventas, fíjense que tenemos un desglose. ¿Cómo llego a esos 20.000? Crédito por ventas, 22.000 en realidad. Tengo un interés devengado 31 de diciembre. Si me voy al artículo 4 de la ley, me dice el crédito más los intereses, menos los malos créditos considerados como tales aquellos que bajo los mismos criterios han sido considerados por el impuesto a las ganancias. Y acá respondemos a la pregunta del compañero. ¿Qué pasa con los deudores incobrables? O correctamente dicho, los malos créditos. Los malos créditos van a ser deducibles en el impuesto a las ganancias, y en el caso de bienes personales, para la evaluación del patrimonio de la empresa unipersonal, también van a ser deducibles o descontados del crédito, en definitiva. Entonces, crédito más los intereses devengados hasta la fecha de corte, 31 de diciembre, menos los deudores incobrables de acuerdo a las reglas, o deudores o malos créditos, de acuerdo a las reglas del impuesto a las ganancias. ¿De dónde sale esto? Del artículo 4 de la Ley de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. ¿Sí? Por eso sacamos los 20.000. Local comercial, según la proporción del valor fiscal a la fecha de adquisición, le corresponde asignar los edificados valor 80.000, valor fiscal 31 de diciembre de 2021, terreno 25, edificio 55 y 120.000 pesos de valor de adquisición. ¿Qué vamos a aplicar? El criterio de evaluación mínima presunta nos dice, valor de incorporación actualizado, no es operativo, multiplico por 1, tengo los 120.000. Y en el caso del local, vamos a tener un criterio, el mismo criterio de ganancia en realidad. La porción correspondiente al edificio voy a tener que multiplicar, hacerla jugar, perdón, por trimestres, tomando en cuenta un 2% de amortización por año. ¿Cuántos trimestres han transcurrido de la fecha de adquisición, de noviembre de 2014 hasta la fecha de evaluación, diciembre de 2021? 29 trimestres sobre los 200 por los 80.000 me va a dar la amortización acumulada. La porción del edificio en función de la proporción de los trimestres transcurridos hasta la fecha de evaluación. ¿Vamos hasta ahí? Bien, tengo un valor residual actualizado. Tengo un valor fiscal, fíjense que el impuesto a la ganancia mínima presunta me hace comparar un valor fiscal, tengo un piso en esa ley, en ese criterio de evaluación explicado en esa ley, que me dice en estos casos, va a aplicar o va a tomar como piso el valor fiscal al momento de la evaluación. Por eso tenemos como dato el valor fiscal terreno 25 más los 55 son los 80.000 pesos de evaluación fiscal para impuesto inmobiliario de ese inmueble o de ese local. 80. De los dos tomo el mayor. Fíjense en la diferencia. Acá aplico evaluación del impuesto o de los criterios que están en el impuesto a ganancia mínima presunta, que no me hace actualizar el valor fiscal del terreno, del inmueble del 2017, sino que tomamos el corte del 31 de diciembre. Por eso decíamos, los criterios de evaluación no va a ser lo mismo si yo tengo ese inmueble o ese automotor en el patrimonio de la persona humana como particular, que si yo lo tengo afectado a una explotación
de una empresa unipersonal. ¿Sí? Ese manejo de cuáles son las variaciones, cómo evalúan uno y en otro, es una típica pregunta de examen final, ¿sí? Muebles y útiles, otro tanto, valor de incorporación actualizado por 1, menos la amortización acumulada. Y acá ya no es por trimestre, sino por año, y nos fijemos que fecha de adquisición 2014, han transcurrido 8 años de los 10, por la proporción correspondiente saco la amortización acumulada de los 12.800, que restado de los 16.000 me va a dar la evaluación de los 3.200. ¿Estamos, no es cierto? No ofrece mayores complicaciones. Las mercaderías. Y las mercaderías, en realidad, la ley de impuesto a las ganancias mínimas presuntas me remite a la ley de impuesto a las ganancias. Los mismos criterios que utilizo para evaluar mercadería en ganancia va a ser exactamente el aplicable para mínima presunta y, por lo tanto, para bienes personales. ¿Se acuerdan en la clase que hemos tenido, dependiendo si son bienes adquiridos, si son bienes fabricados, etcétera, etcétera? Bien. Según el artículo 56 de la ley de impuesto a las ganancias, tengo la evaluación de los 95. Y en este caso, perdón, leo, bienes de cambio evaluados en el segundo artículo 56 de la ley de impuesto a las ganancias son los 95. Hasta ahí estamos. Incluye partida deteriorada evaluados impositivamente en dicho stock en 1.500 pesos. Se podrían vender en 600 pesos menos la comisión del 5%, o sea, gasto de venta de ese 5%. Y lo hemos tenido acá en el trabajo práctico, en el caso de mercadería deteriorada, perdón, y, o fuera de uso, teníamos la opción de, perdón, o que tenga condiciones especiales que no las hagan asimilables al resto de las mercaderías, pues tenemos un criterio especial de evaluación, una posibilidad de evaluar el valor de venta menos los gastos de venta, que es justamente lo que le plantea la solución. Primero, de los 95 tengo que sacar los 1.500 pesos, que esa mercadería no es la misma que la que está en el resto de esto porque está deteriorada, no tiene las mismas características. Entonces hago la opción del decreto reglamentario de 147 de ganancias, que me permite evaluar el valor de venta menos los costos de venta. Ahí tienen el cálculo, los 600 pesos que sería el valor de venta de esa mercadería, menos el 5% de esos 600 son los 570. Y ahí saco el valor neto, los 94.070 de esa mercadería. No tengo más bienes o activos, hablando propiamente de la empresa unipersonal, y totalizo 350.170. El criterio de evaluación no está en mínima presunta, sino que voy a tener que buscar el 22A del decreto reglamentario del impuesto sobre los bienes personales. Deudas incluyendo intereses devengados del 31 de diciembre del 2021, 36.500. Devengo los intereses hasta la fecha de evaluación. No tengo mayores complicaciones aquí, y en definitiva, ¿qué va a estar alcanzado? El capital neto, es decir, la diferencia del activo menos el pasivo de esa empresa unipersonal, y el capital termina siendo alcanzado en 313.670. Como les dije, esto se informa en un solo renglón, es un bien más la empresa unipersonal dentro de todos los bienes que podría tener la persona humana. Muy bien. Objetos personales y del hogar. Adquirido en diversos años, valor de costo 47.200. No tenemos, en este caso de bienes del hogar, si nosotros vamos al artículo correspondiente, no tenemos la posibilidad de deducir amortización, pero tenemos una presunción. Una presunción que no admite prueba en contrario, que nos dice usted no puede declarar bienes del hogar por un valor inferior al 5% de los inmuebles de los bienes, perdón, en el país y los inmuebles en el exterior. Sobre esa base, yo tengo que tomar un 5% y comparar si lo que yo informo, que lo que yo estimo como bienes del hogar, supera o no ese piso. Bienes en el país más inmuebles del exterior. Por lo tanto, si yo tengo otros bienes acá del exterior, los tendré que depurar y buscar solamente el inmueble, si es que tengo, para sumarlo a los bienes del país, sacar el 5%, en este caso 670, 445, y compararlos por los 42.200 que yo tengo de valor de ese inmueble. ¿Cuál tomo? El mayor, los 670, 445. ¿Me siguen hasta acá?
son bienes en el país, y ya puedo sacar un subtotal tanto de bienes del país como bienes del exterior. Tengo tres: bienes del país, bienes del exterior y bienes exentos o no alcanzados. Vamos a calcular el impuesto y acá se complica la cuestión. No es que se complica, más bien hay que tener una precaución. ¿Por qué? Porque vamos a tener una tabla para bienes en el país y otra tabla para bienes en el exterior si es que no se han repatriado los bienes. Que es este caso, que lo hicimos así para que justamente se evidencie la diferencia. Primera cuestión: tenemos un mínimo no imponible en impuestos sobre los bienes personales que para el 2021 fue de 2 millones de pesos. Deme un segundo que les contesta Carolina. Bien. Vuelvo, perdón. Tenemos un mínimo no imponible en bienes personales que funciona justamente como mínimo no imponible con las aclaraciones que hicimos al comienzo de la clase. Pero la ley me dice, en un primer momento, usted absorba la base imponible correspondiente a bienes en el país. Si es que le queda un excedente, recién puede computar contra bienes en el exterior. ¿Cuál es el sentido? De que siempre se trate de que los bienes del exterior paguen. Puedo tener el mínimo no imponible que se absorba con los bienes en el país, y queda un remanente, y ese remanente recién me afecta bien en el exterior. O sea, buscar la mayor recaudación vía, o castigando de alguna forma más vía mayor impuesto a quienes tienen bienes en el exterior. En nuestro caso tenemos 3.419.000 de base de bienes en el país, menos los 2 millones aplicables para 2021. Tenemos en definitiva una base positiva para 2021 de bienes en el país. Utilice todo el mínimo no imponible y se va a tributar por la diferencia en bienes en el país. Me voy al artículo 25 que habla de alícuotas. Tiene las dos tablitas y para 2021 tengo tramos. Antes no, en realidad ha ido y venido, digamos, esto. En algún momento fue proporcional y ahora tenemos tramos. Bajo la pretensión de que pretende hacer sentido de que más patrimonio tiene, más alícuota se le va a aplicar, más va a pagar, capacidad contributiva, ¿sí? En este caso tenemos 1.419.000, estamos dentro del primer tramo, no tiene monto fijo, sino que va a pagar un 0,5% sobre el valor de dichos bienes. O sea, un 0,5% de 1.419.000 va a pagar 7.000 pesos por los bienes en el país. Hasta acá estamos, ¿no es cierto? Es como vamos haciendo una liquidación parcial. Primero determinamos el impuesto sobre los bienes personales de los bienes del país, por un lado, y ahora vamos a hacer impuestos sobre los bienes personales de los bienes del exterior. Y yo les decía, nosotros tenemos que, fíjense que está sumando las tres columnas. Bienes del país, bienes del exterior y bienes exentos. En ambos casos, suma todos los bienes. ¿Por qué? Porque la tablita me dice valor total de los bienes del país y del exterior. La segunda tabla que seguro le figura en el artículo 25, que es la tabla aplicable a bienes del exterior, toma como parámetro para ubicar al contribuyente dentro de los tramos la totalidad de los bienes, no importa si están alcanzados o no por el impuesto. Lo cual me obliga a ubicar a los 10 millones, a los 15.561.000 dentro del penúltimo tramo, o decir, la alícuota del 1,80%. Repito, yo sumo la evaluación de la totalidad de los bienes a los fines únicamente de ubicación del contribuyente en la tabla para tributar, o la tabla de alícuotas de bienes del exterior, o para tributar sobre bienes del exterior. Una vez que yo tengo ubicado cuál es la alícuota que corresponde, le aplico sobre la base. ¿Cuál es la base? Me voy ahora sí a la columna de bienes del exterior, es decir, sobre los 10.659.000. ¿Qué declara la diferencia? Sumo todos los bienes a los fines de ubicación del tramo únicamente, pero aplico la alícuota sobre los bienes del exterior, que es sobre lo que corresponde. Mínimo no imponible no tengo. ¿Por qué? Porque ya me lo comí todo en bienes en el país.
yo lo absorbí totalmente en bienes en el país. Si me hubiese quedado un remanente, sí lo podría llegar a aplicar contra los 10.659.000. No es el caso, entonces aplico directamente el 1,8% sobre esta base, me da 192.869. ¿Cómo se compone el saldo a ingresar? La suma de los bienes del impuesto determinado sobre bienes en el país, más la suma del impuesto determinado sobre bienes en el exterior. La suma de estas dos subliquidaciones, podríamos decir, es lo que se va a terminar determinando como impuesto ingreso, como impuesto. Sí, así es. Agustín me pregunta, ¿el mínimo imponible no es de 6 millones? Sí. Vamos para 6 millones para 2021. Dame un segundo. Aplicada para el periodo 2021. Sí, tiene razón Agustina, acá 6 millones. Y bueno, lo resolvamos, ¿cómo sería? Sí, me puse un 0 más. 6 millones para 2021. ¿Cómo lo resolveríamos en la alternativa? 3 millones menos 6 millones me da menos 2.520.000. Entonces, base imponible de bienes en el país en realidad va a ser 0. Impuesto determinado para bienes en el país va a ser 0. Ahora me queda acá un mínimo no imponible por 2.520.000. Entonces, de los 10.659.436, me va a quedar la opción de tomarme la diferencia no utilizada del mínimo no imponible que me quedó del apartado anterior. O sea, los 2 millones de los que hablábamos. Los 2.580.000, casi 3 millones. Entonces, en vez de tributar sobre los 10 millones por los bienes en el exterior, voy a tributar sobre 8 millones. Me voy a la tabla. 8.079.000. ¿En qué tramo estoy? No, sigo estando en el tramo del 1.80. Entonces voy a tributar el 1.80 sobre los 8.079.000, o sea, los 145.248. El 428, perdón. ¿Se entiende? Tuvimos la variante. Tomo los 6 millones, me queda un remanente mínimo no imponible, lo afecto recién a base o evaluación de los bienes del exterior. Hasta subsumirlo, en este caso me queda una diferencia, ubico en el tramo en función de la totalidad de bienes, el 1.80, perdón, yo recién dije mal, no es que voy a ubicar los bienes sobre los 8 millones, no es que voy a determinar el tramo. El tramo siempre lo determinamos para bienes del exterior, sumando todos los bienes, sumando la evaluación de todos los bienes. O sea, sí o sí, por más que acá hubiese sido menos, siempre voy a mantener el 1,8, ¿por qué? Porque tomamos la evaluación de todos los bienes para ubicar en el tramo. ¿Sí? Bueno, impuestos determinados bienes del exterior, los 145, que en este caso va a ser los 145 que se van a terminar ingresando en la variante que hemos trabajado. Menos anticipos, ¿por qué? Porque tenemos punto 3 que nos había dicho, hemos calculado 3 anticipos pagados en el 2021 y los 2 restantes en el 2020, no, digo bien, 2021 y los 2 restantes en el 2022. Yo estoy liquidando ahora, tengo los 5 anticipos ingresados, 20.000 pesos para descontar, no tengo percepciones ni retenciones, entonces voy a terminar ingresando la diferencia por los 125. Podrían tener acá percepciones por la compra de dólares. La 4815, la RG 4815, plantea en el caso de contribuyentes que no sean inscriptos en ganancias, que puedan utilizar esas percepciones para pagar o a cuenta de impuestos sobre los bienes personales. Entonces no sería raro encontrar acá percepciones descontando del impuesto a ingresar. Puede ser. No hay régimen de retención. Sí. Si no repatria los bienes, aplicamos la tabla de derecho, la que acabamos de aplicar. Si repatria los bienes, se aplica la tabla común. O sea, la primera tabla, que es mucho más benévola, por supuesto, que la tabla para bienes del exterior. No, directamente se aplica la primera tabla. En realidad, para la repatriación sí es un poco más complejo porque se tienen que dar determinadas características, tiene que repatriar los bienes
habilitar una cuenta especial en un banco, mantener ese dinero durante un determinado tiempo, esa cantidad de dinero que repatria tiene que tener una proporción mínima respecto al patrimonio que esté en el exterior y mantenerse durante un determinado tiempo en esa cuenta sin poder tocarse. Es como para una clase más entera hablando solo de eso. Pero en este caso lo hemos planteado así para justamente aplicar la tabla más gravosa para bienes del exterior, que es la que tenemos. Bien, ¿qué nos dice acá? Bueno, acá está la explicación que habíamos adelantado con respecto a los anticipos. Si el impuesto determinado es mayor que los anticipos que yo tengo pagados hasta la fecha de corte o sea, 31 de diciembre, por aplicación del 7 del decreto reglamentario, los anticipos en realidad, por más que sean créditos jurídicamente hablando, a los fines de la evaluación para el impuesto no van a ser o no van a integrar la base imponible. Tenemos un punto 8.2 que nos habla de la tarjeta de crédito. Adeudo 31 de diciembre del 2021 en concepto de saldo de tarjeta de crédito 8.200 pesos. No es computable porque no está previsto del impuesto. Hablábamos al inicio de la clase de alcanzar la capacidad contributiva patrimonio de una forma imperfecta porque no me permite descontar las deudas que yo tenga. Y nos pedía el cálculo del anticipo para 2021, porque estamos liquidando, no, perdón, para 2022 porque estamos liquidando 2021. En general, para personas humanas, el régimen de anticipo es un anticipo por cada 2 meses, 5 anticipos en total, porque al 12º mes, digamos, de esa cuenta, ya tenemos que presentar la declaración jurada y a ingresar el saldo. ¿Cómo se calcula? Acá tiene la resolución 2151, que es la que se aplica, y sobre el impuesto determinado, menos los pagos a cuenta, sobre la diferencia voy a calcular un 20% y ese va a ser el valor del anticipo. En este caso no tengo pagos a cuenta, pero yo, bueno, les adelanté que podría tener fácilmente o comúnmente, no sería la palabra comúnmente, podría fácilmente tener percepciones de la RG 4815, que me disminuyan el impuesto a ingresar. Entonces, si yo tengo percepciones por ejemplo, 25.000 pesos, el impuesto a ingresar va a ser menor, pero eso también me va a afectar en los anticipos, porque yo para calcular anticipos tengo que poner el impuesto determinado menos el pago a cuenta, que son esos 25.000 de esa percepción por compra de dólares. Sobre la diferencia, que son los 120, yo voy a calcular el 20% y ese va a ser el valor de mi anticipo. Una cuestión también distinta, así como, perdón, ¿dudas hasta acá? Sí. Sí. Me pregunta el compañero por una percepción de ingresos brutos. En realidad, usted el 31 de diciembre ya tiene devengado el impuesto sobre los ingresos brutos de ese anticipo. Entonces tendré que calcular cuánto es. No va a informar la percepción, sino va a informar si hay un saldo a favor de ese anticipo de ingresos brutos de diciembre del 2021, por ejemplo, en este caso. Como el impuesto es menor que el saldo a favor, ya sea por retención o percepción de ingresos brutos, aplicando el 7 del decreto de bienes personales, lo va a tener que informar como crédito al saldo a favor que le quede. ¿Se entiende? Y una cuestión análoga que lo hemos visto muy al pasar, en el caso de bienes en el exterior, nos tenemos una aclaración que no se paga o no se pagó un impuesto análogo por el bien en el exterior. En realidad tenemos lo mismo en impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias decíamos, bueno, si ya se pagó el impuesto en el exterior, tenemos la posibilidad del impuesto determinado correspondiente a ese bien en ganancias, del impuesto determinado correspondiente a la renta del exterior, o originada o de fuente extranjera, me da un impuesto determinado. Si ese impuesto determinado es mayor no, perdón, ¿cómo lo explico? Yo puedo computar contra el impuesto determinado, el impuesto a las ganancias originados por
o de renta de fuente extranjera, el impuesto pagado análogamente por tributos, o el impuesto pagado por tributos análogos en el exterior, hasta el incremento de la obligación tributaria originada por incorporación de esa renta a la liquidación. O sea, ¿cuál sería la cuestión? Si yo incorporo rentas de fuente extranjera y me aumento el impuesto a la ganancia en 10 pesos, y yo pagué el impuesto a las ganancias en Paraguay por 10 pesos, obviamente transformado a pesos todo, no pago impuesto a las ganancias por la renta de fuente extranjera. Otro tanto sería para bienes personales. Si yo pagué un impuesto análogo de bienes personales, o sea, el impuesto al patrimonio, en el exterior, me va a permitir descontar la porción que yo pagué hasta el incremento de la obligación tributaria acá en bienes personales. Es como, tal como si fuese un pago a cuenta, que yo puedo computar si yo pagué. Tengan en cuenta también, esto también ya como fuera de la clase, que hay convenios para evitar la doble imposición con determinados países, es decir, donde los bienes en determinados países podrían llegar a no tributar impuestos sobre los bienes personales. Eso es ya a otro nivel, digamos. Pero para que lo tengan en cuenta, de que podrían tener o ser aplicable un convenio para evitar la doble imposición internacional entre Argentina y otros países. Bueno, para cerrar, ¿qué hemos visto hoy? Impuestos sobre los bienes personales van a ser la única clase práctica que van a tener de esto. Es un impuesto que grava el patrimonio, se calcula sobre el conjunto de bienes que tiene una persona humana o sucesión en divisa. Los criterios de evaluación van a ser distintos en función de los bienes. Prestar atención a bienes que estén en la empresa unipersonal, que van a ser incorporados en un solo renglón. La empresa unipersonal tiene su propio criterio de evaluación, no confundir con los criterios de evaluación de la persona humana. Vemos el carácter responsable sustituto, que va a ser el artículo 25 agregado a continuación, o 25.1, digamos, en el caso de sociedades anónimas, SRL, fideicomisos, etcétera, donde va a tributar la sociedad y no va a tributar la persona humana, va a sustituir su lugar. Y no hemos visto, pero ténganlo en cuenta porque también se pregunta en el caso de exámenes finales, en el caso de la persona no residente en el país, ¿cómo tributa por los bienes en el país? En este caso se nombra un responsable solidario, un representante en el país que va a terminar presentando la declaración jurada en nombre de la persona que no está en el país. Y va a ser responsable solidariamente por ese tributo. Entonces, hay una pregunta clásica que ¿cuál es la forma de la determinación o las distintas formas de determinación del impuesto? Lo puede determinar el propio contribuyente persona humana, lo puede determinar la sociedad, fideicomiso, etcétera, del 25.1 en carácter de sustituto del titular de esa participación societaria, o la puede determinar el representante en el país del no residente, perdón, o del extranjero. Determina el impuesto por los bienes que tenga esa persona extranjera o la persona no residente, perdón, en el país. Tributa por los bienes del país. Son las tres formas de liquidación. Vimos que hay una tabla específica para los bienes. Si en el país vamos a aplicar una tabla más benévola, si son bienes del exterior vamos a aplicar una tabla más gravosa, siempre y cuando no se cumplan este tema de la repatriación. Vimos que es un impuesto directo, o sea, que es un impuesto que en realidad le corresponde establecerlo en las provincias, pero lo cobra la nación, lo coparticipa de alguna forma, y es un impuesto que tiene fecha de vencimiento y que lo vienen prorrogando sistemáticamente. Vimos el tema de las percepciones, perdón, que podrían tener como novedad de la 4815 por compra de dólares o compra de servicios que estén en dólares, por tarjeta de crédito, viaje al exterior, etcétera. Y la determinación de los anticipos, 5 anticipos calculados sobre el impuesto determinado menos los pagos a cuentas ya realizados. Entre esos podría haber sido justamente las percepciones. Bueno, dudas, preguntas, consultas. No, bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima.